La defensa vigente, por María Zambrano, del Movimiento Cultural Bolívar Insurgente, presentando el libro Bolívar contra Bolívar, investigación, selección y prólogo de Nelson Chávez. Bolívar contra Bolívar fue publicado por la Biblioteca Ayacucho en el 2019 y presenta la guerra mediática del siglo XIX contra Simón Bolívar a través de la defensa que de él hizo Simón Rodríguez, escribiendo el ensayo que se conoce como la defensa del Libertador, que en realidad se llama El Libertador del Mediodía de América y sus compañeros de armas, defendido por un amigo de la causa social. Escrito y difundido en manuscrito en 1828 y en imprenta en 1830. La defensa del Libertador nace ante la fuerza que tomó la campaña de descrédito y difamación contra Bolívar, la cual se inicia en 1821 después del nacimiento oficial de Colombia la Grande, justo cuando nombró diplomáticos para comenzar a gestionar alianzas entre las nuevas repúblicas y preparar el Congreso de Panamá para sellar la unidad entre ellas. La campaña de descrédito y difamación se acentuó a partir de 1826 en los países del Cono Sur, con Rivadavia y Rivas Agüero, enemigos de la integración americana. Dice el investigador Nelson Chávez que a partir del triunfo de la batalla de Ayacucho el 9 de diciembre de 1824, junto al ascenso al Potosí, momento cumbre de la apoteosis de Bolívar en América, se puso de moda hablar mal de él. Y en la prensa chilena, peruana y argentina se le acusaba de tirano y de dictador, de querer usurpar a los hijos del Perú la gloria de su independencia y que pretendía instaurar un gobierno militar en el continente y ocultar mediante hipocresía su intención de coronarse rey de América. Injurias que repetidas cientos de veces le ganaban cada vez más enemigos al Libertador. Uno de los documentos utilizados en la guerra mediática contra Bolívar y a partir del cual, entre otros, basa su defensa el maestro Rodríguez, es Ensayos sobre la conducta del general Bolívar. De autor anónimo, se piensa que fue escrito por Rivas Agüero, así como otros escritos de él bajo el seudónimo de Prubonena. Responde también Rodríguez a otros textos, uno sobre el Congreso de Panamá y a una carta de Manuel Vidaurre al general Francisco de Paula Santander. Nelson Chávez nos explica: el ensayo sobre la conducta del general Bolívar apareció por primera vez en el periódico El Duende de Buenos Aires en 1826, reproducido en Chile el mismo año por la Imprenta de la Independencia y al año siguiente, en 1827, es editado en Lima por la Imprenta Republicana. En este número está la carta de Vidaurre. Las calumnias, como la de que Bolívar quería coronarse rey de América, circularon por la prensa chilena, argentina, peruana, colombiana, francesa, inglesa y estadounidense, y para probar que quería coronarse rey, presentaban la Constitución de Bolivia, donde el artículo referido a la presidencia vitalicia fue sacado fuera de contexto y ni siquiera se publicó el discurso preliminar de la misma. Esta campaña buscaba un doble objetivo: el de legitimar el liderazgo de Bolívar y la propuesta de unidad continental. Entre otras calumnias, acusaban a Bolívar de haber depuesto arbitrariamente a Rivas Agüero de la presidencia de la República de Perú y de haber ido al Perú sin que se le llamara. Rivas Agüero fue presidente del Perú y uno de los que invitó a Bolívar a ir a apoyarlo en la guerra contra los españoles. Luego fue destituido por el Congreso por traidor a la patria al hacer pactos secretos con los realistas
para terminar la guerra y restaurar la monarquía, traición constatada por la interceptación de correspondencia. Por otra parte, Vidaurre fue un jurista peruano quien en el mandato de Bolívar en Perú fue presidente de la Corte Suprema de Perú, presidente de la Asamblea Constituyente de 1827 y ministro del Gobierno y de Relaciones Exteriores. Sin embargo, vale decir que antes de 1823 era partidario de mantener la monarquía con algunas reformas. El investigador nos dice que no debe olvidarse que ingleses y estadounidenses mantenían, como ahora, grandes inversiones en la prensa americana de la época. Esto les permitía dirigir sus líneas editoriales. No es casual que desde la fundación de la República la prensa atacara el desarrollo de una industria nacional y los límites legales que quisieron imponérsele a los capitales usurarios. Atacaron también a la creación de la Confederación de Repúblicas que promovía el Libertador, la eliminación de la esclavitud y del tributo indígena, y promovían la libertad de prensa y opinión irrestricta con el interés de manejar la opinión pública. En la coordinación de todas las campañas de descrédito y difamación contra el Libertador estaban involucrados los cónsules de Estados Unidos y de Inglaterra en Colombia y Perú y sus operadores políticos, llámese Santander, Rivadavia, Rivas-Agüero, entre otros. Estas campañas lograron su objetivo: el fracaso del Congreso Anfictiónico de Panamá y la división de Colombia la Grande. En la defensa del Libertador, Simón Rodríguez presenta un breve de reflexión del origen, carácter y conducta del general Bolívar. Destaca los méritos del Libertador y pasa a analizar los ataques contra él. El método que utiliza es un minucioso análisis del discurso, del lenguaje y del origen y significado de cada una de las palabras con las cuales se acusan e injurian a Bolívar. Así desmonta todos los argumentos y supuestas pruebas, demoliéndolos uno a uno. Los ataques son hechos al carácter, a la conducta y a la intención del Libertador para difamarlo. A los fines que el lector saque sus propias conclusiones, Bolívar contra Bolívar incluye el preámbulo del proyecto de Constitución de Bolivia, acuerdos del Congreso de Perú, cartas, proclamas y decretos del Libertador, toda la correspondencia que le fue dirigida por el Congreso y los presidentes del Perú, en la que solicitan en 4 oportunidades que vaya a ese país a culminar la independencia iniciada por San Martín, la autorización del Congreso de Colombia para marchar al Perú y la declaración del Congreso de Perú contra Rivas-Agüero por traidor a la patria, entre otros. Termina concluyendo el maestro Simón Rodríguez: destiérrese de las sociedades cultas el pernicioso abuso de la prensa. No se autorice en público lo que la urbanidad condena en reuniones privadas. No se permita a un particular la libertad de insultar a la nación ni a sus jefes bajo pretexto de dar su parecer en favor de los pueblos. Y refiriéndose a Bolívar dice: se empeñan sus enemigos en hacerlo odioso, despreciable y arrastrar las opiniones de los que no le conocen. Y si se les permite desacreditar el modelo, no habrá quien quiera imitarlos. Y si los directores de las nuevas repúblicas no imitan a Bolívar, la causa de la libertad es perdida. El tema de este libro es muy vigente, ya que desde hace 200 años no cesan los ataques a Bolívar y su proyecto de unidad continental, independencia y desarrollo económico y social de la patria grande. Así como en el siglo XIX atacaron a Bolívar y asesinaron a Sucre, en este siglo XXI somos testigos de las campañas de descrédito y atentado a nuestro comandante eterno Hugo Chávez Frías, al presidente Nicolás Maduro y líderes fundamentales de la revolución como Diosdado Cabello. Sirva también el libro que comentamos para la toma de conciencia del daño que pueden hacer las guerras mediáticas
y la necesidad de tomar medidas contra ellas.